Muy buenos días, hoy es sábado 26 de julio, el cuarto programa de La Mera Vena. Y bueno, aquí en este micrófono, su amigo Carlos Esqueda, quiero informarles y recordarles que este programa, La Mera Vena, se está preparando también a estilo podcast. Nosotros aquí en la cabina de Rock and Soul 91.9 tenemos intervenida la cabina cada semana con un montón de cámaras, con un montón de iluminación y por supuesto con la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un personajazo, es una especialidad de verdad de las más importantes que hay en la medicina. ¿Quiere saber usted quién es? Bueno, pues muy buenos días. Comenzamos. Hoy en La Mera Vena tenemos a un hombre que no solo entra a la mente humana, la entiende, la transforma y a veces hasta la salva. Con más de 15 años como especialista, es capaz de aguantar jornadas quirúrgicas de hasta 20 horas y toda la sangre fría para operar el centro mismo de lo que somos, el cerebro. Él es el doctor Óscar Gutiérrez, neurocirujano, profesor y encargado de la Clínica de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara, formado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con cursos en Harvard, Japón y subespecialidades en el Instituto Nacional en CDMX. Un tipo brillante, intenso, exigente y carismático, tan disciplinado que no existe algo que le apasione más que su carrera y cuando entra al quirófano se convierte en adrenalina pura, porque con nervios no se puede tratar al sistema nervioso. Un mínimo error en sus manos puede cambiar el rumbo en la vida de las personas, por eso a cada paciente lo enfrenta con empatía, imaginando que es su propia familia. Hoy nos visita un hombre que no tiene tiempo para la banalidad, pero decidió quitarse la bata y mostrarse como nunca antes, porque sí, este doctor es La Mera Vena. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Óscar, la estrella de la mañana, Óscar Gutiérrez. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias, emocionado. Yo creo que bien lo platicábamos antes, el hecho de que nos den ahora sí que un espacio para platicar acerca del cerebro, acerca de lo que hacemos, pues yo creo que es bastante importante y más uno que pues realmente el tiempo lo tenemos muy contado, ¿no? Pero muchas gracias por dejarme estar aquí. Bienvenido, para mí es un placer porque fíjense público que cuando uno conduce un programa como este, pues se obliga a investigar y no sabe cómo me ha apasionado a mí la neurocirugía después de haber platicado con este señorón que de verdad es uno de los doctores más reconocidos en esta área. Y bueno, sin más preámbulo, Óscar, yo quiero preguntarte algo que seguramente el público puede imaginar. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste un cerebro humano en tus manos? Sí, claro, sí. Cuéntanos. Yo creo que es de las cuestiones que más me marcaron como neurocirujano, la primera vez que tienes un cerebro latiendo, ¿sí? Que tienes un cerebro pues ahí enfrente de ti sabiendo que no puedes equivocarte. Yo creo que eso es la cuestión que más te estresa, ¿no? Empiezas ahora sí que a tener el corazón latiendo a 1000 porque es algo que dices, si me equivoco, el paciente puede irle mal. Entonces sí me acuerdo mucho esa primera vez, ¿no? Tener el cerebro ahí latiendo. Me acuerdo que era un tumor cerebral y al verlo ahí te quedas unos segundos pensando, te quedas unos segundos meditando, te quedas segundos cuestionándote si es lo tuyo. Entonces ya al empezar la cirugía, pues obviamente te das cuenta que esos nervios, esa sensación, esa adrenalina empieza a bajarse, pero bueno, esa primera vez es ahora sí que un recuerdo muy importante. Muy bien, determinante, ¿no? Así es. Oye, dicen que los neurocirujanos cargan con un pequeño cementerio. Explícanos. Así es, nosotros, bueno, al final de nuestra carrera terminamos ya la neurocirugía y pues bueno, ya nos enfrentamos a la vida real, ¿no? Siempre nosotros durante la carrera, durante toda la residencia médica, que es cuando estudiamos la especialidad, pues nos empezamos a formar junto con un maestro en el laboratorio, en cadáveres, o sea, todas las prácticas las vamos haciendo así. El maestro pues obviamente no nos deja operar, estamos al lado de él, estamos aprendiendo de él, pero ya cuando salimos y nos enfrentamos a nuestros propios pacientes, a nuestros errores, pues obviamente dentro de esta carrera y dentro de la medicina, pues aunque nosotros hagamos todo bien, no depende todo de nosotros, ¿sí? Hay enfermedades catastróficas, hay enfermedades que desafortunadamente por más
que la cirugía haya salido bien, pues bueno, desafortunadamente puede fallecer un paciente, ¿no? Y eso pues biológicamente lo sabemos, es algo relativamente natural y tratamos en ocasiones de retrasar eso. Entonces lo que comentas es algo que nosotros tenemos que lidiar porque efectivamente nosotros tenemos un cementerio en que ocasiones nosotros tenemos que recurrir a él para recordar nuestros errores, para tener ese respeto hacia lo que estamos haciendo, para recordarnos que esto pues no es nomás una carrera, es un compromiso con las personas, ¿no? Yo te lo comentaba cuando nos conocimos que esto para mí es un compromiso no nomás personal, sino con la sociedad y algo como, ahora sí, como soy mexicano, pues es un compromiso que tenemos con el prójimo, ¿no? Yo bien te dije que uno nace para servir y a final de cuentas pues eso se traduce en la cirugía, ¿no? Sí, fíjate que esa parte yo te la admiré mucho y obviamente es la vocación de todos los médicos. Sin embargo, de repente no todos se acuerdan de eso, ¿no? De retomar el compromiso con la sociedad y seguramente todo el público te lo está agradeciendo. Oye, ¿es cierto que debajo de Dios están los neurocirujanos y después todos los demás? Es un término que utilizan mucho, digo, por decir que este tipo de especialidades, pues digo, recuerdo desde estudiante que siempre decían eso, ¿no? O sea, que el neurocirujano está abajo de Dios. Y no es por un término de hacer alarde a que es pues alguien superior. Exactamente, sino sin embargo es por el tipo de especialidad a lo que te enfrentas, de que en neurocirugía todo urge, realmente bien lo saben, el tiempo es cerebro, entonces siempre está uno pues al acecho de que en cualquier momento te pueden hablar, ¿no? En cualquier momento se puede complicar un paciente, el tipo de cirugías que hacemos, pero también va en referencia al tiempo que nos toma aproximadamente al menos 10 años, ya cuando te dedicas a hacer alguna subespecialidad o cuando quieres hacer una alta especialidad, pues son otros 5 o 6 años aproximadamente, entonces estamos hablando que para llegar a este punto pues te requiere al menos unos 14 años, ¿no? Ya como alta especialidad. Entonces, pues digo, yo creo que va más en forma de eso, ¿no? Entonces, otra parte importante que bien lo habíamos comentado, pues el hecho de equivocarte o moverte 1 milímetro al lado del cerebro puedes cambiar a la persona. Entonces, ¿cierto? Yo creo que por esa parte también dicen, bueno, sí es Dios y abajo el neurocirujano, pero es más un término ahí coloquial en hacer alusión a la importancia de lo que hacemos, ¿no? Sí, es cierto. Oye, ¿alguna vez has sentido que salvaste una vida con las tripas y no con el bisturí? Sí, claro, sí, en ocasiones te enfrentas a casos muy complejos, muy complicados, en los que el tiempo apremia, porque en ocasiones, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, en golpes en la cabeza, el paciente llega grave, ¿no? Llega en una cuestión de choque en donde en ocasiones la cabeza no te da, ¿sí? No te da porque el paciente está sumamente grave, en ocasiones te hablan a las 2 de la mañana, entonces imagínate en 5 minutos estar listo para irte corriendo a las 2 de la mañana y a lo mejor saliste de otra cirugía o estás bastante cansado, entonces ahí la adrenalina es la que está operando, ¿no? En ocasiones tu cerebro ya está automatizado para hacer este tipo de procedimientos y es lo que bien comentan a veces que en nuestra especialidad nosotros operamos al paciente y lo vemos como algo rutinario, lo vemos como algo ya está mecanizado en lo que estamos acostumbrados, pero para esa persona es el día más importante de su vida. Sí, es cierto, ¿Sí? eso no lo había pensado. Ustedes a veces operan de manera mecánica, pero el paciente es determinante ese día. Exactamente. Y está en tus manos. Sí, así es. Oye, ¿recuerdas alguna cirugía que te haya dejado temblando después de terminar? Sí, digo, normalmente las malformaciones en el cerebro, las malformaciones arteriovenosas, digo, para dejarlo en contexto y que todos me entiendan, las malformaciones arteriovenosas es una conexión anómala en el cerebro de las arterias y las venas, les llaman como si fueran una maraña de vasos, y son vasos sanguíneos pues importantes, entonces en ocasiones son malformaciones gigantes, son malformaciones que son vasos, te estoy hablando de 1 milímetro, a veces más pequeños de 1 milímetro. Entonces, son cirugías que en ocasiones pueden tardar hasta 20, 25 horas, dependiendo el grado de la malformación. Entonces, terminas no nomás temblando, terminas con un agotamiento físico y mental. Híjole, qué fuerte ha de ser eso. Y yo quiero preguntarte,
precisamente con el tiempo de las cirugías, porque creo que en las cirugías del cerebro ninguna es corta, ninguna es de poco tiempo. ¿Cómo se repara el cuerpo y la mente para estar 18 horas seguidas operando sin margen de error? Sí, yo creo que esa es de las partes importantes que te vas ahora sí que adecuando conforme te vas haciendo neurocirujano. Parte de eso es mucha disciplina, ¿sí? Así como en cualquier profesión, en cualquier, ahora sí que de lo que uno se quiera dedicar, pues tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener mucha dedicación, porque como bien lo comentas, pues no es algo fácil, no es algo, ahora sí que durar 20, 25 horas, digo, no es lo habitual, no es la mayoría, porque obviamente tienes un equipo, así como tú tienes a tu equipo aquí atrás, pues imagínate tener enfermeros, tener anestesiólogos, tener ayudantes que estén ahí esas horas, pues también para ellos es bastante difícil. Entonces también tienes que hacer un equipo compatible contigo. En ocasiones sí tenemos que hacer cambio del personal porque no todos están habituados, aunque tú estés ahí, tú no eres solo operando, ¿no? Entonces eso también es muy importante, tienes que empezar a tener mucha gente trabajando contigo porque en ocasiones pues es importante tener eso, ¿no? Dicen, no, es que el neurocirujano pues como si operara solo, ¿no? Pero a final de cuentas es un equipo detrás, entonces eso también es bastante importante y tú tienes que también pensar por ellos, ¿no? Entonces no es fácil hacer esto, tienes que tener un equipo detrás muy importante que entiende el tipo de cirugía que vas a hacer. Entiendo entonces que tú puedes a veces tener la adrenalina y la emoción y la energía para estar operando tantas horas o simplemente una cirugía tras otra, pero a veces el equipo que está bajo menos estrés emocional te dice, oye, ya, para, ¿no? Claro, sí. No, y totalmente válido, ¿no? O sea, un anestesiólogo pues tiene que estar también ahí y no es lo mismo, digo, en ocasiones pues cada quien después del quirófano tiene su vida, ¿sí? Tiene sus problemas, tiene su parte personal y eso pues en ocasiones uno con la adrenalina y a como está acostumbrado quiere estar operando todo el tiempo. Yo por eso te lo comentaba a veces que nuestro tiempo como neurocirujanos es muy corto también por esa parte, ¿no? Por el tiempo excesivo que le dedicamos. Así es. Es cierto. Oye, ¿y qué parte de tu cuerpo te reclama más después de una jornada maratónica? Yo creo que la columna, sí, por las posiciones en las que tenemos que estar. A veces, pues bueno, tenemos que estar parados, tenemos que estarnos sentados. Obviamente al paciente lo estamos moviendo, pero yo creo que la columna es una de las partes más importantes en las que nos cobra factura. Sí, es cierto. Fíjate que ayer yo veía un TikTok de un cirujano que usan como unos tipos pies de resorte que se convierten en un asiento. Entonces se levantan y haz de cuenta que parecen como unos, ¿cómo se llama? Animales de 4 patas y luego se sientan, nada más se ponen en cuclillas y se activa la silla y es para operar. Sí, tenemos sillas especiales para este tipo de cirugías cuando son ahora sí que de tiempos bastante largos y en la actualidad también tenemos lo que se le llama el exoscopio, un robot, que ese robot es una cámara especial que va directamente al cerebro y ya no tenemos que estarlo mirando hacia abajo el cerebro, ¿no? O sea, lo podemos estar mirando de frente a una pantalla en tiempo real, que eso nos ayuda muchísimo. Oye, qué maravilla también el tema de los avances, ¿verdad? Tecnológicos, porque antes la mayoría de las personas todavía nos quedamos con la idea de que una cirugía de cerebro era toda esta parte también física tormentosa de raparte, abrirte toda la cabeza y con razón ahora que platiqué contigo dije, yo ya no he visto personas que se operan de la cirugía y que se les vea toda la cicatriz, ya no los volví a ver, ¿por qué? Fíjate, eso es algo que cambió mucho, obviamente, como bien dices, la tecnología ha cambiado tanto que nos permite ya hacer, le llamamos cirugías de mínima invasión o de ultra mínima invasión. Anteriormente se creía que al cortar el cabello pues se disminuía el riesgo de infecciones, pero ya se demostró en la actualidad que no se necesita cortar el cabello. Hay ciertas indicaciones que sí, pero en la mayoría de los pacientes no se necesitan hacer ni siquiera incisiones grandes y tampoco cortar el cabello, que eso para nosotros es muy importante porque en ocasiones y curiosamente siempre los pacientes
aunque hayas durado 15 horas en su cirugía, aunque hayas quitado un tumor bastante grande, hecho una cirugía muy compleja, lo que al final les interesa es... ¿Cómo se ven? Exactamente, estéticamente cómo se ven. Entonces, si uno no cuida ese aspecto, pues para el paciente parece que hubiera sido la peor cirugía, aunque estuviera muy bien su cerebro. No. Claro, no, porque el cabello, sí, ¿no? de por sí la gente llega herida del corazón, Así ¿no? A es. una cirugía de ese nivel y luego te ves de manera terrible. Exacto. Entonces, pero háblanos de la mínima invasión, ¿por dónde? Mira, muchas de las veces entramos por la nariz, ¿sí? Para quitar tumores grandes, podemos entrar por la nariz, entonces prácticamente no hay ningún tipo de cicatriz. En ocasiones entramos por la ceja, podemos entrar por la ceja, entonces el cabello de ahí de la ceja, pues deja invisible a una cicatriz. Y cuando hacemos incisiones, muchas de las veces cuando son por el área o por el cuero cabelludo, entramos con una incisión, lo que le llamamos diagonal, para no cortar el cuero cabelludo. Entonces evitamos también que se les caiga el cabello o que esa parte donde abrimos, que a veces digo son incisiones muy pequeñas, 5 centímetros, 10 centímetros, pero no se alcanzan a notar, se notan como si fuera parte del corte de cabello, ¿no? Sí, oye, qué interesante y gracias a Dios, ¿verdad, chicos? Público, que nos tocaron estos tiempos en los que está la tecnología tan avanzada y gracias a manos como las tuyas. Muchas gracias. Estamos seguros. Oiga, vamos a ir a un corte comercial y regresamos de inmediato. No se mueva, esto es La Mera Vena. Entramos al segundo bloque de La Mera Vena esta mañana de 26 de julio. Estamos platicando con el doctor Óscar Gutiérrez, él es neurocirujano y nos viene contando historias y anécdotas bien bonitas. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa de La Mera Vena también es un podcast que a partir de los días miércoles se sube a todas las redes sociales, así que usted puede buscar La Mera Vena Podcast en cualquiera de sus plataformas y ahí podrá escuchar la entrevista completita. Óscar Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué hay detrás de la frase ante todo no hacer daño? Yo creo que esa frase siempre está presente en nosotros, ¿no? Es una frase que de hecho hay un libro que se trata de las experiencias de un neurocirujano londinense, un neurocirujano ya grande, y siempre te pone a pensar en esa parte humana, ¿no? Esa parte que te deja pensando si realmente tienes que operar al paciente, si estás tomando la decisión correcta, porque en ocasiones, pues uno, como bien dicen, no quiere hacer daño, uno se dedica a esto, uno, hay guías ya para tratar todo tipo de problemas, pero aún así, aunque hay guías internacionales, aunque todo está escrito, la mayoría, pues no deja de ser una persona, ¿no? Y eso es lo que dices, si yo opero a este paciente, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo por las cuestiones correctas? Tienes que ver su entorno. En ocasiones son pacientes que, pues bueno, no sabes si van a tener buen seguimiento, si van a querer realmente que después de la cirugía adaptarse a una nueva vida, porque estamos tratando el cerebro. Entonces yo creo que esa parte no es nomás hacer daño físico, sino esa parte emocional, esa parte espiritual. Digo, nos enfrentamos también con pacientes de diferentes religiones y en ocasiones pues no aceptan transfusiones de sangre y son una serie de cuestionamientos, ¿no, Carlos? Que nos tenemos que hacer, que ahí yo creo que es importante esa frase, ¿no? Realmente el no hacer daño, no nomás la parte física, sino la parte espiritual, la parte emocional y como bien lo decías en el bloque anterior, realmente en la parte médica, en la medicina, en ocasiones por nuestra rutina, por decir que ya lo hacemos de manera inconsciente, se nos olvida. Sí, hablando de rutinas, ¿tienes algún ritual personal antes de alguna cirugía? ¿Algún pensamiento, una oración? Sí, más que oración, siempre trato de estar frío de mente. Yo creo que eso es algo bastante importante. Ser ahora sí que muy sobrio en lo que vas a hacer, muy pulcro, pero lo que antes de cualquier cirugía, cuando me estoy lavando, ¿sí? Lo primero, porque pues el acto de lavarte, el lavado quirúrgico, siempre me pongo a pensar, digo, ¿y si este paciente fuera mi familiar? ¿Qué harías? Cambia todo, ¿verdad? Cambia todo. Sí, yo creo que es algo que a lo mejor hasta los mismos doctores que nos están viendo pueden empezarse a preguntar eso, O sea, realmente si este paciente fuera mi familiar, ¿cómo lo harías? Obviamente no puedes
pasarte y decir porque pierdes la objetividad del caso, ¿no? Pero sirve para claro, poner claro. un mayor esmero y sobre todo tener empatía, ¿no? Claro, y de hecho ahorita que lo comenté, se te enchina la piel, ¿no? O sea, cuando dices ese compromiso que debes de tener. ¿Y en qué momento aceptaste que tu trabajo iba a ganarle tiempo a tu vida personal? Uy, yo creo que eso se te va presentando y te vas adecuando, ¿sí? Realmente es una especialidad en donde neurocirugía vive en ti el 99% del tiempo, porque aunque ya terminaste una cirugía, aunque ya terminaste de operar un paciente, o ya estuviste viendo un paciente, o ya lo valoraste, etcétera, no dejas de pensar en el paciente. Te regresas a casa y dices, bueno, estás con la familia, estás con los amigos, estás a una cena y nomás estás pensando, nomás estás pensando. Y si no te hablan, no dejas de pensar en eso. Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio. O sea, tú dices, bueno, pues ya terminaste la cirugía, saliste del hospital, te fuiste a tu casa, ya hacer tu vida normal. Pues no, realmente es algo que no lo esperas, lo vas presentando poco a poco, pero realmente no te imaginas cómo te va consumiendo al menos esta especialidad. Es algo que, pues bueno, cuando lo tienes en ti, cuando lo disfrutas, no lo ves como un reto, pero te vas adecuando a vivir con eso. ¿Y cuál ha sido la decisión más dura que has tenido que tomar como cirujano? Mira, una de las decisiones que nosotros desafortunadamente en ocasiones, por la misma enfermedad que en ocasiones tiene un paciente, es dejar ahora sí que otro síntoma al lado. O sea, a lo que voy es de que, por ejemplo, si un paciente, digo, para que me entienda la gente, porque a veces nosotros en términos médicos nos podemos ahí meter enredar mucho, exactamente, pero para ponerlo en términos prácticos, en ocasiones tenemos que decidir si un paciente tiene que ver o tiene que vivir. Imagínate ese tipo de decisiones de decir, no manches, tiene que un ver. problema vascular importante, decir, bueno, este problema va a hacer que el paciente deje de ver de un ojo o salvarle la vida. Entonces, en ocasiones ese tipo de decisiones, como bien lo decíamos en el bloque anterior, pues para nosotros a veces tenemos que tomar esas decisiones con adrenalina, a veces tenemos que tomar esas decisiones solos en quirófano, porque en ocasiones Sí, no hay manera de preguntar. no hay manera de salir y decir, oh, ahorita me voy a detener, voy a ir a preguntar. Entonces, ese tipo de decisiones, o sea, tenemos que tomarlas a veces y tenemos que buscar la manera de explicarle. Ahora, no son la mayoría, porque luego se van a asustar y dicen, oye, pues, ¿qué tipo de cirugías están haciendo? ¿No? También no es la mayoría de los pacientes, no son las mayorías de las cirugías. Pero hay casos. Pero hay casos, claro que sí, claro que sí. Oye, qué decisión es tan difícil y luego pues las cargas a cuestas, ¿no? Claro, sí, no, pues imagínate la parte, primero el paciente, después la carga emocional que uno tiene que lidiar, porque a final de cuentas, pues entraste a una cirugía teniendo un plan, muchas de las veces, no siempre, y dentro de ese plan, imagínate que te cambie en segundos y tú tengas que tomar la decisión en segundos. Estoy hablando que no estás en una decisión de horas, estás en una decisión de segundos. Entonces, pues imagínate la carga emocional con la que tienes que lidiar a veces, ¿no? Y aparte salir a hablar con la familia, decirle, mire, su familiar pues tiene esto, pero tuvimos que hacer esto y ya no va a poder hacer esto. Entonces, imagínate lo pesado, no nomás para la familia, para el paciente, sino también para uno, ¿no? Y también, sí es Así cierto. es. Oye, ¿y alguna vez algún paciente te cambió la forma de entender tu profesión? Claro, yo creo que eso es algo que día a día cada persona nos va enseñando mucho, no nomás porque nos da la oportunidad y la confianza de operarle su cerebro, ¿no? Sino a final de cuentas siempre tienes como esa conexión hasta con la familia, con el mismo paciente, y te va dejando muchas enseñanzas, ¿sí? Te va dejando muchas enseñanzas. Yo me acuerdo una vez, un paciente que vino de Chiapas a operarse, de escasos recursos, ¿sí? El señor es mecánico, ayudante de mecánico, entonces tenía un tumor grande, grandísimo. Entonces me encontraron, accedió a operarlos, pero cuando empiezas a escuchar sus historias de vida, o sea, lo que sufren, para encontrar los recursos a veces económicos, pues obviamente todo eso te marca, ¿no? Y en ocasiones
Anteriormente los médicos ya que desafortunadamente ya no están, que nos enseñaron mucho de la neurocirugía, nos dicen que el médico tiene que ser de bolsillos cortos. ¿A qué? A que uno en ocasiones tiene que entender que, pues bueno, pues no se tiene que cobrar honorarios o tiene que ser algo, pues prácticamente muy simbólico, ¿no? Porque hay cuestiones que, pues eso, uno a veces no lo ve, ¿no? Uno dice, pues voy a cobrar mi consulta, voy a cobrar mi cirugía, pero no ve el trasfondo para conseguir ese recurso, ¿no? Entonces, sí a mí me ha dejado marcado muchos pacientes, pero en especial cuando son pacientes que en el trasfondo realmente para conseguir, para el puro transporte, les costó bastante, a veces hasta meses para conseguir eso para el transporte. Entonces, cuando uno se mentaliza, tiene que también ser de bolsillos cortos. Híjole, pero yo creo que no todos. No todos, claro, no todos, pero es ahí donde tienes que recordar la vocación, ¿no? Así es, sí. Aunque uno, pues obviamente vive de esto, pero yo creo que como en todos, pues en ocasiones uno tiene que ser, pues humilde, a final de cuentas, y ayudar. O sea, no veo otra manera de expresarlo más que ayudar. Oye, ¿y crees que existe el milagro médico o todo es ciencia y técnica? Mira, eso yo creo que es algo más que milagro. Yo creo que siempre hay límites en el ser humano, ¿sí? Y a límites. Y en la medicina. Y en la medicina, exactamente. Y a límites no me refiero físicos, porque como bien lo comentamos, pues uno puede durar horas operando y uno puede resistir. Exactamente, sí, ser resistente y demás, pero en ocasiones hay límites en la cirugía, ¿no? Hay límites en la medicina y eso es lo que en ocasiones, más que una cuestión de milagro, yo creo que nos regresa a decir, bueno, pues somos humanos, ¿no? O sea, somos seres humanos, somos seres pensantes, somos seres que tenemos errores y que podemos tener ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte importante de recaer, que a lo mejor unas personas los pueden poner y decir, bueno, pues es algo como espiritual, ¿no? O sea, como una parte más espiritual, pero yo creo que son los límites que tenemos ya como seres humanos. Ok, entiendo que dices que además el cuerpo también puede evolucionar de manera diferente, que es ahí donde muchas veces le atribuimos al milagro médico. Así es. Pero es porque también hay que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿cierto? Sí, ¿no? Y los aspectos genéticos en la actualidad, digo, se conoce mucho del cerebro, ya se conocen muchas más cuestiones del cerebro, dónde está la memoria, dónde está el habla, etcétera. O sea, ya conocemos mucho más, digo, ya se conocía, pero ahora con mayor exactitud. Pero como bien lo dices, es algo que genéticamente hablando, o sea, tú puedes responder muy diferente a un tratamiento que otra persona. Entonces es lo que empezamos a cuestionar y decir, bueno, ¿por qué él, ese tipo de problema, que era algo maligno, era un cáncer, pues no le resultó ser tan maligno? Y es cuando dices, ah, caray, pues qué diferente, ¿no? Híjole, allá seguramente en casita están aprendiendo junto con nosotros muchísimas cosas de la neurocirugía, sobre todo pues en voz de uno de los másters de Jalisco. Vamos a ir a un corte comercial y no se mueva porque vamos a la mitad del programa, ¿eh? Viene lo bueno, la mera vena. Qué bonita mañana, qué bonito aprender juntos el equipo de trabajo de La Mera Vena, el público que está escuchando, yo especialmente aprender tanto sobre la neurocirugía está bien bonito porque reconocemos la gran labor que hacen estos héroes. Óscar Gutiérrez, después de reconocer la importancia de un neurocirujano en la vida del ser humano, ¿cómo se puede controlar el ego? O sea, después de todo lo que nos platicas, claro que tiene lógica esa ironía de que están abajito de Dios, porque tienen el control de la vida misma, casi. ¿Cómo controlas el ego? Mira, nosotros desafortunadamente nos hacemos unas personas pues aisladas de la sociedad en ocasiones, aisladas de la vida misma por el tipo de tiempo que pasamos en quirófano, por todo lo que hacemos y nos hacemos hasta a veces antisociales, ¿no? Yo te decía que, bueno, para mí este tipo de entrevistas nos ayuda, pues obviamente a que vean que pues quien los está operando pues tiene una vida, tiene sentimientos, pero desafortunadamente pensamos en ocasiones que como nos hacemos tan buenos en lo que hacemos, o sea, y nos enfocamos tanto,
pues vamos a ser buenos en todo, ¿no? Y saliendo del quirófano pensamos que pues hasta somos sommeliers y demás, ¿no? Sí, Cuando sí. realmente, pues no, saliendo de nuestra burbuja, pues realmente no somos nada, por así decirlo, ¿no? O sea, Ajá. realmente esa parte nos va consumiendo y pensamos pues en decir, pues si soy bueno aquí, voy a ser bueno en todo y estoy abajo de Dios y demás, pero realmente es algo que pues no sabemos lidiar, y conforme va pasando el tiempo, creo yo, que se nos va bajando ese tipo de ego, porque pues nos damos cuenta, vamos conociendo más gente, y aunque tuvimos una vida antes de la neurocirugía, en ocasiones pasamos 15 años, 14 años, enfocados en algo que se nos borra a veces el chip, ¿no? Que Sí, eso yo creo de que es la lo que... realidad y de De la hacer realidad. tierra, ¿no? Así es, porque vivimos, como se llama, una residencia. La residencia médica, como lo dice su nombre, Ujú. cuando se hizo, pues se hizo para vivir en el hospital, que es la manera, creo yo, actual, como se aprende mejor, ¿no? Viviendo en el hospital, conociendo pacientes y haciendo procedimientos, ¿no? Entonces, por eso, pues esa parte que dicen que el ego del neurocirujano está muy alto, ¿no? Porque te olvidas de lo demás y piensas que, pues, eres la mera vena. Sí, es cierto. Y es que, ¿sabes qué? Aparte de todo, tiene mucha lógica. Imagínese usted, un médico joven, exitoso, con tanta responsabilidad, con tanto conocimiento sobre lo que hace, que se dedica solamente al 90%, 99% de su tiempo a esto, pues obviamente tiene que reconocerse a sí mismo, porque si no, pues imagínate, estarías jodido que te estuvieras autovalorado de manera incorrecta y con Claro, todo el claro, estrés. sí, sí, sí. Oye, Sagitario, del 19 de diciembre, dijiste. 15. 15 de diciembre. Me contabas que sueles creer que tienes la razón y esa es una debilidad que reconoces y debes trabajar constantemente. Así es. ¿Qué pasa cuando algún colaborador o colega te contradice profesionalmente? Pues yo creo que es una lucha ahí de egos, principalmente, porque, pues bueno, muchas de las veces, como bien dicen, 2, 3 cabezas piensan más que una, pero muchas de las veces de manera inicial es difícil tú aceptar que estás equivocado, que tomaste una decisión incorrecta y que alguien más venga a corregirte, pero conforme vas recordando ese cementerio que tienes, vas aceptando las críticas, vas aceptando otras opiniones, y obviamente opiniones pues de expertos. También dentro de este ramo hay muchos expertos que te dicen, oye, ¿por qué no haces esto? Yo creo que le va a ir mejor al paciente. Y claro que vas ahí bajándote de ese pedestal, ¿no? Para Ujú. aceptar ese tipo de comentarios. Oye, y ahora hablemos de otra parte más íntima. La precisión y entrega que requiere tu profesión te ha convertido quizá en una persona rígida. Sí. ¿Así eres de exigente como pareja? Sí, ¿Sí? sí, es que te digo, se vuelve una forma de vida que no nomás es la parte profesional, sino te vuelves más que rutinario, te vuelves muy exigente porque tú eres exigente contigo. Entonces, en Sí. ocasiones, pues se te olvida que pues las otras personas pueden no estar adaptado a tu vida como neurocirujano. Es que Entonces, estás acostumbrado a la precisión exacto. y supones que el mundo también tiene que estar acostumbrado a eso. Así es, así es. Y yo creo que es de las partes más difíciles en cuestión de pareja, de hijos y todo eso, que no siguen tu rutina. A mí me molesta mucho, o era algo que me molestaba mucho, el desorden en la casa. Ajá. Y tengo hijos. Entonces, Híjole. imagínate. Y aparte de todo, llega el papá que no está en todo el día y llega a regañar. Pues más que regañar, ya me acostumbré a que, bueno, pues van a tener pues su edad de hacer ahora sí que ese desorden, pero te acostumbras. O sea, pero a mí me Pero costó cuesta. trabajo. Cuesta trabajo. Sí, 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 cómo sí. no. Y más porque como fuera de tu casa suele ser la mera vena, ¿no? Generalmente lo que haces es una ley, lo que dices es una ley en tu trabajo, en el hospital, en tu consultorio, pues luego llegas a casa intentando hacer lo mismo, ¿verdad? Así es, así es. Pero es una familia y todos los Exactamente. miembros son iguales. Así es. Oye, en nuestra entrevista varias veces expresaste la comprensión que ha demostrado tu esposa en tu profesión, que seguramente debe ser una gran heroína con este personaje tan complejo que eres tú. Cuéntanos sobre eso, ¿a qué te refieres con que has sido muy comprensiva con tu vida de pareja? Mira, pues es que
desafortunadamente o afortunadamente en nuestra profesión tenemos que estar disponibles 24/7. Entonces imagínate, yo llego de una cirugía 10, 11 de la noche, termino mi rutina, te vas a acostar y a las 3 de la mañana te vuelven a hablar y tienes que regresar. Entonces imagínate a alguien que dice se levanta a las 3 de la mañana. ¿Caes gordo? O caes gordo, o dice, o a dónde vas, o con Exacto. quién vas y demás. Entonces, si no te comprenden ese tipo de rutina que llevas, pues es muy difícil. O terminaste temprano y estás en una reunión familiar, en un cumpleaños, y recibes esa llamada, y contestas y tienes que regresar. Entonces, eso se vuelve también una vida pesada para la familia, porque Sí, tienen que entender que, pues bueno, a final de cuentas te escogieron y tu vida se dedica a otra cosa, que a final de cuentas la vida de otra persona en ocasiones puede depender de ti. Entonces, cuando una vida de otra persona depende de ti, pues es una responsabilidad tuya y de tu familia, porque pues puede haber doctores que a lo mejor dicen, pues yo no voy, y háganle como sea. Entonces, imagínate, para mí es una carga muy pesada tener que ir a un llamado, obviamente lo hago con gusto, pero es una carga emocional pesada el decirle, ahorita vengo, y a lo mejor no llego. Y que sabes que en el regreso pues te puede ocasionar un tema que se tarde días en arreglar, que va a ser otro problema sobre el problema. Fuiste a arreglar uno, pero luego regresas a casa a arreglar otro. Pero esos tiempos ya pasaron, me imagino. Claro, no, sí, no, por eso te decía que es un pilar importante a veces la pareja que escoges, es un pilar importante la familia que te apoya, pero bueno, y bien saben ellos que es momentáneo, porque lo decíamos desde un inicio, la parte como neurocirujano es una parte que se va a acabar pronto, ¿sí? O sea, nuestros años quirúrgicos o nuestros años como neurocirujanos son muy cortos. Explícale al público por qué en particular, lo platicábamos fuera del aire. Miren, normalmente el neurocirujano cuando se forma, aparte de tardarse 10, 14, 20 años en formarse ya, quirúrgicamente hablando, tenemos un límite de años, ¿sí? O sea, no es lo mismo operar a los 40 que operar a los 60. Durar 10 horas, durar 20 horas, no va a ser lo mismo. Entonces, por eso llega nuestro límite como neurocirujanos a partir de los 60. No quiere decir que dejemos de operar, pero va disminuyendo esa curva, exactamente. Tiene que ver con la precisión, tiene que ver con lo que implica una cirugía de cerebro, ¿cierto? Sí, claro, sí, totalmente. El estado físico, digo, necesitamos también hacer alusión a que hay muchos médicos que pues no se cuidan, o sea, no nos cuidamos en ocasiones tanto física como mentalmente, y eso pues obviamente va desgastándote como persona, ¿no? El hacer ejercicio, pues a mí me gustaría hacer ejercicio todos los días, pero ya yo creo que ya aquí vieron que realmente no te da el tiempo, ¿no? El tráfico, la vida diaria, no te da tiempo. O sea, ¿qué me gustaría, te digo, diario tener una rutina de a las 5 de la mañana levantarme, hacer ejercicio, irme a operar y demás? No te da. Oye, antes de irnos a corte, ¿crees que tus hijos te vean como un superhéroe que alivia enfermos o como padre ausente? Como un superhéroe. ¿Sí? Sí. Porque la mamá se ha encargado seguramente también, ¿no? Sí. Oye, vamos a un corte comercial y vamos a regresar para cerrar este programa tan bonito y tan emocionante con el doctor Oscar Gutiérrez. La mera vena. Regresamos a La Mera Vena y le recordamos a todo el público que este programa de radio también lo estamos grabando a modelo podcast, y a partir del miércoles puede usted encontrar esta entrevista en Spotify, en YouTube y obviamente en todas las redes sociales de La Mera Vena Podcast y también de un servidor, Carlos Esqueda. Continuamos platicando con el doctor Oscar Gutiérrez, neurocirujano, y vamos a entrar a la etapa final, Oscarito. Cuéntame, ¿qué pensarías y qué le dirías a alguno de tus hijos si dice, papá, quiero ser neurocirujano? Sí, lo he pensado, ¿eh? Yo creo que es algo que le diría que lo pensaran 2 veces, ¿sí? Y no porque sea algo que yo, pues no me gusta, pero sé el sacrificio que requiere, ¿no? O sea, si es algo que realmente le nace, si es algo realmente que es apasionado, porque realmente debe ser un compromiso, digo, se escuchará como muy monótono y demás, pero para mí realmente ha sido un estilo de vida y ha sido un compromiso que en ocasiones no que me cuestione, que el por qué soy neurocirujano,
pero sí llega a ser emocionalmente fuerte porque realmente es comprometerte con una persona, o sea, realmente es, yo lo que le digo a veces a los pacientes es que le digo, yo me caso con ustedes, porque al final de cuentas la cirugía no termina cuando se ve el paciente, la cirugía no acaba, o sea, tiene que ser un seguimiento y más cuando son pacientes con problemas de tipo canceroso, ¿no? O sea, porque nosotros también pues somos el oncólogo del cerebro, ¿no? Entonces, no termina la cirugía al salir del hospital, ¿no? O sea, tiene que ser un seguimiento muy puntual, entonces es un compromiso bastante. Pero pues si los hijos llegan a querer ser neurocirujanos, pues que realmente tengan ese compromiso. Pero bueno, ya les abriste una parte del camino, Sí, ¿no? sí. Ya por lo menos tienen una guía. Oye, ¿y te has puesto a pensar en las vivencias que te pierdes por ser un médico exitoso? Pues mira, sí he puesto a pensar en eso, perdón, pero volvemos a lo mismo. Yo, desde que decidí estar en esto, sabía que así iba a ser, digo, porque a final de cuentas es algo que te decía antes, que esto te llama, ¿sí? O sea, en ocasiones uno la especialidad no le escoge, sino la especialidad lo escoge a uno. Entonces, eso fue lo que a mí me marcó y no lo veo como sacrificio, lo veo algo que es parte de mi vida. Así como alguien se adapta a vivir en una rutina de trabajar en ciertos horarios, pues yo me adapté a esta rutina que es 24/7. ¿Sí? Y te digo, ahí muy importante la parte familiar, que entienden lo que haces y que entienden que una vida depende a veces de ti. Oye, Oscar, yo creo que esta pregunta que te voy a hacer para mí es la más bonita y una de las más importantes. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los familiares de un paciente cuando depositan su fe absoluta en ti? Bueno, mira, lo importante que en ocasiones es que los familiares te dan ahora sí que entrada directa para decir, doctor, aquí estamos, haga lo que sea necesario, ¿sí? Para, pues obviamente sacar a su familiar adelante, pero muchas veces no ven el trasfondo, ¿sí? Y eso, digo, me queda claro porque muchas veces el paciente se complica después de una cirugía, pero muchas de esas veces no depende solo de ti, sino hay un personal hospitalario, ¿sí? Hasta el hecho de pasar a algún paciente a la camilla puede complicarse por tan delicado que es tratar a un paciente del cerebro. Entonces, siempre yo con los familiares, cuando me dan obviamente la confianza, trato de ser lo más empático, trato de explicarles todas las, ahora sí que tanto las posibles complicaciones, pero muchas veces las complicaciones salen fuera de lo que les comentaste. Entonces, lo que sí me gustaría decirles en este momento es que uno entra siempre con el corazón por adelante, sin dejar esa parte mental de que tienes que ser el mejor y dar lo mejor de ti, pero que entiendan que nosotros, a final de cuentas, no dejamos de ser seres humanos, ¿sí? O sea, no dejamos de ser personas que podemos cometer errores, que cualquier error que llegáramos a tener nunca va a ser con la intención de hacer daño, ¿sí? Siempre van a ser errores que mínimos o errores de la misma técnica, pero que nunca estamos para hacer daño. Y eso lo hablo obviamente a título personal, que de mi parte nunca van a ver un médico que esté ahí para hacer algún tipo de daño, ¿no? Qué bonito. Oye, para cerrar este programa, tú como neurocirujano que estás tan cerquita de Dios, ¿qué le pedirías en nombre de los neurocirujanos? Tiempo. Que el día tuviera más de 24 horas. ¿Para qué? Para poder... Yo diría a lo mejor para tener una vida personal, pero los que somos apasionados de esto sabemos que no lo dedicaríamos a la vida personal, lo dedicaríamos a operar más. ¿En serio? Sí. Ay, Dios. Quisiera irme muy feliz de este programa, pero esta última pregunta me partió el corazón un poquito. Gracias. Gracias por este bonito programa y por todo lo que nos dijiste y nos hiciste aprender. Muchas gracias, Oscar. No, pues gracias a ti, Carlos, gracias a todos ustedes.
Y digo, espero que tanto tu equipo y los que nos escucharon y nos ven, pues entiendan esa parte del neurocirujano, que no es nomás, pues dices, ay, mira, lo ves ahí operando y ya. Hay una parte muy importante atrás de nosotros que tenemos que lidiar con eso, que realmente al menos a título personal, para mí es muy importante dejar un legado, ¿sí? Ahora sí que con los pacientes y sus familias, ¿no? Muchas gracias por este programa, Oscarito. Yo tenía que manejar tus emociones y terminó manejando las mías. Dios te bendiga y hay que seguir a Óscar Gutiérrez en las redes sociales. Bonito programa, te agradecemos mucho. Muchas gracias y gracias a ustedes. Bonito día para todo el mundo, buen fin de semana. Esto fue el cuarto programa de La Mera Vena.